A ver si arranca esto. Vamos a reportar esto así. Eso estoy viendo. Ahí está. Hay un pequeño problema técnico, nomás que no carga bien el cargador del compu y quiero ver qué. ¿Puede fallar? Sí, puede fallar. Ahí está. Se ve la mesa, no se pide nada. Y aquí una pava de cable, evidentemente no hace buen contacto. Ahí está. Mientras las cosas es particular, es como que por ahí enganche, por ahí nada. ¿Qué? No, carga ahí para que 2 segundos. Algunos tienen mucha batería para manejar. Estamos ahí. Ahí está. Esperemos que dure. Si no, que cargue los otros. Sí, ahí está cargando. No toquemos. Ahí está, no toque. Bueno, buenas noches. Vamos a hablar un poco de hemopatógenos. Calculo que todos lo están sufriendo hoy. Entonces, hoy creo que es más importante que las enfermedades virales, por lo menos más frecuentes en la clínica cotidiana. Entonces hay que prestarle un poquito de atención. Y bueno, para poner en contexto, en realidad habíamos hablado con Franco antes de empezar la charla, poner un poquito en contexto con respecto a por qué está pasando esto, porque algunos colegas que tendrán mi edad, otros son muy jóvenes, entonces empezaron hace poco y son de forma cotidiana, pero algunos que tengan unos 20 años o más en la profesión, estas cosas no existían. O por lo menos no con la frecuencia que se ven actualmente. Y esto se da justamente por un par de cuestiones en cuanto a todas las enfermedades transmitidas por vectores. Hoy vamos a hablar particularmente de garrapatas y tenemos algo preparado de leishmania, por si a alguien le interesa, un par de casos. Pero bueno, son enfermedades que siempre estuvieron generalmente relacionadas a los trópicos y relacionadas a sus vectores. Y lo que ha hecho cambiar el mundo es básicamente la distribución de estos vectores a áreas en las cuales antes no eran endémicas, eran exóticas estos vectores, y conjuntamente con otros factores como la distribución de animales en distintos lugares. Hoy los animales viajan más que las personas inclusive. Hay uno por ahí ve esta palabrita que dice el cambio de la deforestación dinámica, población humana y animal. Y uno ve acá, ve los papers que dice que bueno, por ejemplo en Estados Unidos hubo una gran difusión de enfermedades con la publicación después en el año 2006, después del huracán Katrina de Luisiana, que destruyeron animales por todo el país rescatados y destruyeron un montón de enfermedades con esos animales. Y acá uno lo ve poco probable, pero hoy por hoy, yo esta semana tengo una clienta que es proteccionista Beagle, tiene un club Beagle y reparte perros de Buenos Aires a Salta, ubicando perros de refugios, y uno dice, bueno, sí, evidentemente esos animales van conjuntamente con sus vectores, y esos vectores han cambiado sus dinámicas poblacionales, es decir, generalmente aumentan su población y su difusión. Y conjuntamente con estas otras palabritas del cambio de uso de la tierra, deforestación por la presión antropogénica, que es nada más y nada menos que el cambio de uso de la tierra de un lugar que antes era campestre, hoy hacen un country, y tenemos la conjunción de hospedadores que antes eran silvestres, que se topan con nuevos vectores y se topan con nuestras mascotas, y ahí se tendría que hacer una conjunción entre el vector, el ambiente, el hospedador y el patógeno, que termina haciendo que estas enfermedades hayan empezado a difundirse en la forma tan eficaz como lo están haciendo. Con respecto a
principal, o lo que vamos a hablar es de los vectores. Hay muchas enfermedades vectoriales, ustedes saben. Los principales vectores que tenemos en veterinaria son las garrapatas. La principal garrapata que tenemos en perros es Rhiphicephalus sanguineus. Y Rhiphicephalus sanguineus, después de mucho tiempo, se sabe que no es una especie, sino un complejo de especies. Hay más de 11 a 13 especies que entran dentro de lo que es Rhiphicephalus sanguineus. Lo que sí se sabe es que dentro de este Rhiphicephalus sanguineus hay dos grandes grupos, los cuales uno se llama tropical, otro se llama templado, y la gran difusión de enfermedades es porque justamente este linaje tropical es el que se empezó a difundir hacia el sur. En Argentina, más o menos hace unos años, estaba a este nivel, en el norte el linaje tropical, y el templado del resto del país. El templado tiene capacidad vectorial también, pero el tropical tiene una mayor capacidad vectorial para estas enfermedades. Y esto, el famoso cambio climático, lo que ha hecho es que pequeñas variaciones en la temperatura media hagan que estas fronteras se comiencen a correr y empecemos a tener exposición a estos linajes de mayor transmisibilidad. Son competentes, el linaje tropical funda para todos y fundamentalmente tienen una gran competencia para la transmisión de arteria caris, está bastante más estudiado porque sea más competente. Hay un solo buen y gran trabajo sobre sobre Rhiphicephalus en el área central de Argentina, publicado en el año 2020, donde se estudiaron toda la biología de Rhiphicephalus sanguíneos, pero para la provincia de Santa Fe. Pero bueno, estos datos son sacados básicamente de esos trabajos. Y fíjense, tiene algunas preferencias. Las mayores cargas, obviamente, el Rhiphicephalus sanguineus es una garrapata de ambientes urbanos, que se dice que es endofílica en todos lados, que le gusta estar adentro, le gusta la casa, los patios. Ahí puede desarrollar todo su ciclo. Recuerden que una garrapata es de hospedadores. Entonces, tiene una gran capacidad de transmitir de un hospedador hacia el otro, debido a que hace unos estadios larvarios en un hospedador, lo hacen a los ninfales en otro y los adultos en otro. En perros urbanos, principalmente, si ustedes trabajan, por ejemplo, acá en Colegio, van a ver que en el área más poblada seguramente van a tener Rhiphicephalus, y si ustedes van saliendo hacia áreas suburbanas, inclusive hacia áreas silvestres, van a encontrar otra garrapata que se llama amblioma. Es una garrapata con también algunas capacidades vectoriales, no de todos los patógenos, pero con una mucho menor potencial biótico. Entonces, generalmente con lo que vamos a trabajar, o con nuestro oponente, digamos, es Rhiphicephalus sanguineus. Y esto pertenece a una publicación de ese trabajo, en los cuales nos dice, por lo menos, dónde buscar, porque uno dice, no, mi perro no tiene garrapatas. No, el perro sí tiene garrapatas. Lo que pasa es que a veces van a tener, ya vamos a ver fotos de estadios larvales, que son muy pequeñitos, pueden estar en los estadios larvales, prefieren espacios interdigitales, o sea que son bastante difíciles de ver. Los adultos, obviamente, estos son adultos, jóvenes, sin alimentar, generalmente recién adhiriéndose, y estos sí son más visibles, pero estos estadios que no. Pero tenemos que saber dónde buscarlos. Fíjense, generalmente donde más carga tenemos en el hospedador es en las orejas, en el cuello, y después tenemos, por ejemplo, espacio interdigital, es mucho menos carga, abdomen, donde generalmente tenemos que buscar es orejas, orejas, cuello, es la zona que generalmente tenemos que buscar las garrapatas para saber si tienen o no tienen garrapatas. Es importante saberlo porque es una de las condiciones que tengan garrapatas, o por lo menos rastros de picadura de garrapatas que también se pueden observar. Cuando los buscamos entonces a la Rhiphicephalus, fundamentalmente la buscamos en orejas, en las orejas, en los pliegues de las patas. Obviamente, cuando los perros tienen mucha garrapata van a encontrar en todos lados, y cuanto más cargan, mayor problemas tengan. Recuerden que el Rhiphicephalus, entonces, principal garrapata del canino, Rhiphicephalus sanguineus, y Rhiphicephalus sanguineus transmite muchas enfermedades, pero las que nos interesan es babesia, hepatosura, erliquia, anaplasma, riquezia, que gracias a Dios no tenemos por lo menos en la área central de Argentina, riquezia, y micoplasma hemocardias. Transmite varias más, pero solamente pusimos las que son más frecuentes o están diagnosticadas en Argentina.
Si recuerdan entonces, una garrapata de 3 hospedadores, estas garrapatas podían transmitir en distintas formas a los patógenos, lo que se llama intraestadialmente, el mismo estadio puede transmitir interestadialmente, es decir, cuando una garrapata cae de un hospedador, muda al otro estadio de la garrapata, por ejemplo, cae la larva, muda a ninfa, se sube a otro hospedador una vez que muere en el ambiente y ahí lo transmite, así eso es entre estadios. Y después tiene otro mecanismo de transmisión que es transovárico, es decir, que la garrapata que está infectada transmite a toda su descendencia, a todas las larvas que va a oviponer, transmite el patógeno. Ese es el caso de algunas enfermedades como las que están nombradas acá, pero es una gran transmisora porque de una garrapata hembra que cayó de un animal infectado coloca hasta 3.500 huevos que se transforman en larvas que porten el patógeno, ¿no? Que obviamente van a estar difundidas cercanamente donde están los hospedadores infectados. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, señor. Disculpe, porque yo hace casi 20 años que recibí. Nosotros cuando veíamos, sobre todo garrapata, veíamos mucho bovino, todo se hablaba de garrapata dura y garrapata blanda. Esto es una garrapata dura. Es dura. Es una garrapata ixoidal y hoy por hoy la garrapata que vos conocías de bovino se llama Lepidopsis también, es el mismo género, fueron reclasificadas, Lepidopsis micropus. Lo que pasa es que la garrapata Lepidopsis micropus es una garrapata de un solo operador. ¿Qué quiere decir eso? Que la garrapata tiene varios estadios. Los estadios que tienen en los adultos, la cual la hembra es la que se incurgite sangre, esa que se ve gordita, esa es la que cae del operador. Esa coloca huevos en el medio ambiente, de esos huevos se fusionan larvas. Y acá empiezan a diferir los ciclos si son de 1, 2 o 3 hospedadores. La del bovino que vos conocés es de un solo hospedador, entonces esos huevos nacen larvas, el huevo y la larva están en el ambiente, esas larvas suben al hospedador. Y en el caso del bovino queda toda la vida de larva, pasa a otro estadio, se llama ninfa y pasan a adultos, y todo lo hace sobre el hospedador y no se baja. Pero acá tenemos una blanda que también afecta a los perros, que creo que es larga versus. No. La única blanda que podés llegar a tener acá, que afecta a los perros, en esta zona, que sí es frecuente, lo llaman la reoma, no, la única que podés tener blanda es Otobium menini, pero parasita dentro del conducto auditivo. No sé si alguno lo habrá visto, produce una otitis parasitaria dentro del conducto auditivo, que inclusive en humanos también puede encontrarla. Blandas, después no hay muchas garrapatas. El grupo de garrapatas blandas son muy pocas con respecto a la garrapata ixoidea. En la garrapata ixoidea, que son las duras, la más frecuente del perro es esta, pero después tenés varias ambliomas, y la amblioma más común en esta zona para los perros se llama amblioma tigrino, pues también está presente. Que si vos la vieras es distinta, por eso te puede parecer, porque es mucho más grande que el ricicéfalo, ¿no? Es mucho más grande, es más visible, puede llegar a 2, 3 centímetros a veces. Todas son de color grisáceo, pero tienen un escudo, lo que lo hace la garrapata dura, que es bien ornamentado, como que tienen pintitas. No traje ninguna foto, pero después si querés te muestro una foto de la amblioma. La amblioma trigrino, y lo que te puedo decir de amblioma es que la picadura es muchísimo más doloroso que la ricicéfalo, porque el aparato bucal que tiene las garrapatas ambliomas tiene un sistema de succión que es mucho más grande que el ricicéfalo. Entonces la picadura es mucho más profunda, generalmente no es una reacción con más dolor, pero justamente es mucho menos no prevalente, pero sí te va a dar un menor número de parásitos. Si vos tenés un perro con ricicéfalo, puede tener, no sé, miles, porque han visto perros que tienen una garrapata al lado. Amblioma es mucho menos frecuente que tenga tanta garrapata. Vas a ver la garrapata. Pero esta enfermedad está básicamente relacionada a ricicéfalo sanguíneo. Esta está relacionada al ricicéfalo sanguíneo. Amblioma puede transmitir. El ricicéfalo sanguíneo que tiene que transmitir todas estas que estamos hablando. Amblioma puede transmitir, pero amblioma te puede transmitir, por ejemplo, el hepatozoom te transmite. Hay un amblioma que es amblioma oválico, pero el mayor transmisor es el ricicéfalo. El amblioma oválico, otro tipo, puede transmitir. Después, hay otras enfermedades que después no vamos a hablar, pero están presentes en esta área, como la Angelia, que es un piroplasma parecido a veces, pero otros problemitas, que no está en esta zona, está en el litoral.
que es un piroplasma con babesia, esa le transmite un amblioma que se llama aerolano, que es específico. Y después tenés otras enfermedades que en perros no tenemos grandes problemas, como rickettsia maxillae, pero en humanos puede haber una fiebre maculosa, esa fiebre manchada que se llama, y hay otra que se llama rickettsia parkeri, que es una enfermedad maculosa del humano que la transmite amblioma limpino y amblioma triste. Pero en perros, nuestro mayor transmisor es rifocéfalos con Ehrlichia, rifocéfalos con hepatosuna, aunque amblioma tigrino puede transmitir hepatosuna. Algunas riquecias, la riquecia riquetsi, que esta no sé si vos te acordás de cuando estudiaste en la facultad de una enfermedad que le llaman la fiebre manchada, las montañas rocallosas, sí, es riquecia riquetsi. Es una enfermedad muy mortal, gracias a Dios en Argentina está indicada solamente en las yungas. En la yunga del norte, y está asociado a un amblioma complejo que se llama amblioma cagenense, que ahora se dividió en dos garrapatas. Hay, digamos, hay mucha especificidad de especies, muchas son transmisoras de un solo patógeno. Rifocéfalo es como que juntan a muchos patógenos y es el que puede transmitir la mayoría de ellos en los perros, como para que te lleves una conclusión. Así que, pero garrapatas, son todas garrapatas duras. Garrapatas blandas, hay muy pocas garrapatas blandas yo he visto, pero lo que pasa es que puede ser una garrapata blandita. Por eso perdón, pero que se habla puede ser un estadio adulto que se llaman teleoginas de cualquier garrapata. Y después hay unas garrapatas que todo el mundo dice, hay unas garrapatas chiquitas, negritas, blanditas así, que el doctor Borra dice que son hemaphysalis, longicornis. Yo me inclino más porque hay que hacer taxonomía, y una vez que hacer taxonomía pueden ser estadios ninfales alimentados de rifocéfalos. ¿Entendés? Cuando son esas que uno ve que son negritas, son exactamente. Bueno, esa, si vos me gustás y me las mandás, le hacemos taxonomía y nos sacamos la duda. Si no, pueden ser, para mí, pueden ser estadios ninfales de rifocéfalos. Y no adultos, pues son un poco distintas. Pero si alguno quiere y tiene algún interés así, nos junta y nos manda al laboratorio de la Universidad Católica y hacemos la taxonomía. No es muy difícil hacer una taxonomía básica. Específica es más difícil, pero como para saber si qué género pertenece, es muy sencillo. Es muy sencillo. Hay que ver un par de estructuras. Pero sí es interesante, muy interesante. Pero bueno, entonces la transmisión transovárica, tenemos Anaplasma platis, hoy no pusimos nada de Anaplasma, muy poquito, porque es un patógeno que produce una enfermedad que se llama trombocitopenia cíclica canina, produce trombocitopenia cíclica justamente, pero no es tan grave como la erliquiosis, pertenece, es hermano, prima de la erliquia, por ejemplo, un anaplasma. Después tenemos babesia bogelli, rickettsia maxillae, rickettsia es en forma transovárica. Y después hay otro que transforma en forma interestadial o transestadial, como Ehrlichia, hepatosuna y otras enfermedades que nos vamos a nombrar. Pero Ehrlichia es en forma transestadial, no la transmite a su descendencia la garrapata, la transmite entre cada estadio. Y básicamente lo que pasa es un perro infectado, es parasitado por una garrapata, esa garrapata adquiere el parásito, cuando muda, el estadio siguiente de la garrapata posee el patógeno, no vamos a hablar del parásito, aunque se va la palabra, porque son hemopatógenos, no hemoparásitos, porque es un complejo, y ese nuevo estadio va a transmitirlo a un perro que no está infectado. Y así funciona la transmisión de estas enfermedades. Y cuando es transovárica, de los huevos, todas las larvas nacen infectadas, el potencial biótico de transmisión es espectacular. Y todas esas larvas, los hospedadores con los cuales se alimenten, transmitirán al patógeno. Esto es más o menos este trabajo del doctor Roselet para que sepamos
cuando son más prevalentes. En general las garrapatas bifocéfalos tienen picos, tienen 2 generaciones para el centro de la Argentina de población de garrapatas, es decir, pueden hacer 2 generaciones cada año. Y generalmente en el invierno lo vamos a encontrar en bajo grado sobre los animales solamente como adultos. Pero en primavera y en verano son los picos poblacionales, ya que tenemos adultos, tenemos estadios ninfales y estadios larvales. Y es justamente donde tenemos los picos de población. Obviamente, como verán a lo largo del tiempo, va a variar, porque esto varía según también la ciclicidad de las lluvias, la humedad y la desecación, como factores principales de la regulación de las poblaciones ambientales de garrapatas. Pero, justamente, el cuadro este es para que más o menos veamos esto. Fíjense, vamos al anterior. Primavera, verano, donde tenemos la mayor cantidad de población. Estos son poblaciones de adultos sobre los animales, así que, pero cuando sumamos las larvas y las ninfas son las grandes poblaciones, porque son cuando tenemos toda la población completa. Fíjense cuando hace, esto es un trabajo del doctor Eiras, la tesis de doctorado del doctor Eiras, donde midieron durante varios años, hicieron citologías de muchísimos perros, grandísimos, tienen alrededor de 104.000 perros. ¿Cuándo son, por lo menos para el área central de Argentina? Ya veremos los datos que tiene Franco cuando saque su trabajo de tesis de especialidad, o si coinciden, aunque creo que son bastante coincidentes, por lo que conozco. ¿Cuándo tenemos los problemas, por ejemplo, con Babesia? Este es lo que encontraron, el N que encontraron de este trabajo con Babesia, y fíjense la temporalidad que tiene. En agosto comienza a aparecer y en noviembre, fin de noviembre, tenemos un pico de animales parasitados, de diagnóstico de animales parasitados. Después desciende hasta desaparecer nuevamente en mayo, conjuntamente con la dinámica de la población de sus vectores. Entonces podemos esperar los picos en ese periodo. Es decir, ¿cuándo vamos a empezar a ver? Cuando vamos a empezar a ver, generalmente en agosto, para prepararse, se empiezan a hacer citologías, y generalmente, obviamente, por ahí pueden encontrar un animal acá, pero picos de distribución van a ver acá. Y casi todos los casos, ahora estuve revisando, estuvimos revisando para hacer la charla, por ejemplo, el año pasado, en octubre, un infierno entre Enrique, Babesia, es decir, solamente a revisar, no me había dado cuenta en ese momento, pero muchos casos de aparición en estos meses. Como les digo, generalmente esto está hecho para Babesia, no hay ningún dato para Enrique de temporalidad de la presencia de Enrique en Argentina. Sí la hay, ya lo vamos a ver, para Hepatosum, pero esto quiere decir que coincide con los picos. Bueno, después obviamente hay, para distintas enfermedades hay factores de riesgo, pero siempre la presencia de garrapatas es el mayor factor de riesgo. Después, bueno, esto ocurre para Piroplasma, para Babesia, con los machos son los más afectados, y si se recuerdan del cuadrito de garrapatas, también los machos por sus conductas de más hábitos callejeros, todo, también son los que tienen más predisposición a tener garrapatas. Los jóvenes, en el caso de garrapatas, tienen mayor predisposición porque no tienen inmunidad. En el caso este, si ven, la edad es uno de los factores de riesgo mayores para lo que es Babesia. Para lo que es Babesia. Fíjense en este mismo trabajo, la cantidad de 0 a 6 meses y de 6 meses a un año, tenemos casi la mayor prevalencia. Después va descendiendo la prevalencia, y en animales gerontes o en animales ya adultos más, digamos, adultos, tenemos muy baja prevalencia. La prevalencia es muy fuerte hasta el año de vida en el caso de Babesia. Y tiene relación con la temporalidad de las dinámicas poblacionales de garrapatas. Lo mismo, el mismo trabajo lo tienen hecho, en todos estos trabajos son en provincia de Buenos Aires, sobre la prevalencia de Hepatosum, y no difiere mucho de lo que se ve. ¿Por qué? Porque el transmisor siempre es el mismo, ¿sí? Erisicéfalos sanguíneos. Y como ven acá, esto está hecho a lo largo de 3 años. Los picos siempre son en verano, aumentan fuertemente en primavera, llegando a un pico en verano y descendiendo nuevamente para el otoño posterior. En todos los años se ve la misma dinámica, obviamente varían años con años
la prevalencia de patosuna en las muestras de sangre que ellos procesaron. Obviamente en el 2013 ha habido un mayor pico poblacional porque las condiciones medioambientales han sido mucho más propicias para la difusión del patógeno a través de las garrapatas. Y vemos exactamente lo mismo que se veía en Babesia. Los machos tienen mayor predisposición, en este caso mestizos, pero bueno, siempre los trabajos hay un pequeño desfase acá porque hay mucho más mestizos que razas puras en todos los trabajos que hacemos en Argentina. Y después la edad, fíjense, la edad es más prevalente siempre, esto es todo en animales jóvenes, pero la mayor prevalencia entre 3 y 11 meses es donde más animales positivos podemos encontrar. Entonces, como conclusión, busquen garrapatas, busquen Babesia, fíjense en la temporalidad que tienen, Babesia y patosur, y siempre, si tiene un animal joven con alguna sintomatología que lo haga sospechar, más aún todavía. No quiere decir que los animales adultos no lo tengan, estos son todos datos obviamente poblacionales y estadísticos de dónde son las categorías más frecuentes y los tiempos más frecuentes. Dos palabras nada más para entender todo el desarrollo que se hace con esto. Y esto corre para todos los vectores, pero esto particularmente está hecho para garrapatas. Es una interacción entre el vector, el hospedador y el patógeno. Y lo que va a pasar es sencillo y corre casi para todas las hemopatógenos. El vector primero no solamente viene solo, a veces que decíamos que viene solamente con Babesia, a veces solamente con hepatosuna, a veces solamente con Ehrlichia, y así viene con todo y puede transmitir todo conjuntamente. Pero sí sabemos que el vector incide en la patogenia de esta enfermedad a través de su saliva. ¿Por qué? Porque la saliva de los vectores, en este caso de las garrapatas, tienen sustancias inmunomoduladores, no la tienen a propósito para transmitir los vectores, lo tienen para poder ellos alimentarse, para poder sobrevivir más sobre su hospedador, en sustancias que son anticoagulantes, sustancias que inhiben algunas citoquinas, otras sustancias que inhiben la inmunidad celular, pero todo para poder estar más tiempo alimentándose. Las garrapatas tienen una forma de alimentación, son hematófagas y tienen que eliminar sus desechos. Los desechos los eliminan a través de unas glándulas que se llaman glándulas salivales. No tienen mejor idea que eliminar el exceso de líquido, regurgitando todo ese líquido adentro del mismo sitio de alimentación. Y por eso transmiten. Conjuntamente con esta saliva, lo que se va a producir en el enfrentamiento del patógeno con la inmunidad es que se va a alterar esas famosas células del ángel, que son las células presentadoras de antígenos, van a terminar alterando en algún modo la presentación. Y esa alteración de la presentación va a decidir que haya dos tipos de respuestas. Esta va a estar mediada fundamentalmente por las citoquinas, por la genética del hospedador y por la confrontación. Y va a haber dos tipos de respuesta. Una respuesta que va a ser inmunidad celular y van a ser esos animales que se infectan y quedan sanos. En cualquier enfermedad pasa eso, es decir, se infecta y no necesariamente se enferma, se infecta y puede llevar adelante su infección, quedar crónicamente infectado sin sintomatología o inclusive eliminar al patógeno con el sistema inmunológico. Es la ley de la naturaleza. Pero hay otros individuos que van a esta confrontación, va a fallar esta presentación de los antígenos y va a terminar desarrollando una inmunidad humoral, que para estos hemopatógenos generalmente es inefectiva, porque la inmunidad celular es la efectiva para eliminar estos patógenos. Esta inmunidad humoral que desarrolla no va a ser efectiva para el control de la enfermedad e inclusive va a ser uno de los grandes dolores de cabeza de la enfermedad, porque todas estas enfermedades terminan siendo enfermedades por inmunocomplejos. Son enfermedades por inmunocomplejos donde estos inmunocomplejos, porque no es efectiva la inmunidad celular, se desvía la respuesta inmunitaria a la inmunidad humoral, produce estos linfocitos B anticuerpos y como no son protectivos va a seguir replicándose el patógeno, vamos a tener antígenos y anticuerpos en excesos, y esos antígenos y anticuerpos en excesos van a ser parte de la inmunopatogenia de estas enfermedades. Porque todo estos inmunocomplejos se van depositando en distintos lugares, en distintas membranas, produciendo las distintas sintomatologías que vamos a ver. Se va a depositar en la articulación y a veces tenemos
artritis, tenemos rengueras, están producidas por productos inmunocomplejos, aunque se va a depositar en la uvea, vamos a ver gran característica de los trastornos oculares de estas enfermedades, pero vamos a tener uveitis, se va a depositar en la piel y vamos a ver algunos casos donde hay dermatitis, donde hay ciertos problemas de piel, donde hay úlceras, se van a depositar en riñón, donde van a producir glomerulopatías y generalmente todas las cronicidades, tanto de Ehrlichia, de Leishmania, todo esto terminan produciendo un riñón insuficiente a través de un problema glomerular. Obviamente, estos antígenos anticuerpos lo que va a estar afectando primariamente son los vasos sanguíneos, produciendo vasculitis, y ahí está gran parte de la patogenia de las enfermedades. Y después tenemos que estos anticuerpos van a ir confundiendo el sistema inmune, se van a ir generando autoanticuerpos contra qué? Contra los eritrocitos, produciendo las anemias hemolíticas inmunomediadas, contra las plaquetas, produciendo las trombocitopeñas inmunomediadas. Entonces vamos a empezar a encontrar trastornos serios en la sangre. Estos anticuerpos también se pueden generar contra los músculos y vamos a ver otras de sus características, vamos a ver muchas hipotrofias musculares, fundamentalmente en los músculos más enteros. Entonces, la inmunopatogenia de las enfermedades estas, no hay que conocerlas, pero saber que todos los signos clínicos que vamos a ver son debido a este mecanismo inmunopatogénico que tienen, y este mecanismo inmunopatogénico está dado fundamentalmente por la relación vector-predador, mediado todo por la presentación en el momento de la presentación de antígenos de la enfermedad. Entonces, para más o menos sintetizar, para que se acuerden, estos son los más importantes transmitidos, siempre pusimos Leishmania, porque acá no sé si han empezado a tener problemas, pero van a empezar a tener. Porque los perros se mueven como la gente y no quita que aparezca alguno. Y siempre aparece uno que no sabe dónde apareció y aparece el perro también. Entonces, la mayoría, fíjense, menores de un año, menos Ehrlichia, que Ehrlichia es como la predisposición, no es que van a ser siempre menor de un año, sino que es más predisponente encontrarlos, o son más predispuestos menores de un año. Ehrlichia no, son adultos. Raza, ninguna tiene, yo diría que ninguna, pero bueno, hay razas que son como más flojitas para ciertos patógenos, y acá están nombradas. Fíjense, factor de riesgo macho en todos, distribución mundial en todos, o sea que es mundial, está en todos lados, y hoy los perros viajan, se mueven, entonces eso de que una enfermedad no está acá, ya no corre más. Transmisión vertical, es decir, si lo puede transmitir a su descendencia, una perra, puede transmitir Babesia, un hepatosum se puede transmitir, Anaplasma platis se puede transmitir, Ehrlichia no se transmite por placenta a su descendencia, Leishmania sí se transmite. Vectores competentes, garrapatas, menos Leishmania, y después va a hacer una aclaración con respecto a los flebotomos. Signos clínicos. Signos clínicos, lo primero que siempre van a ver, fiebre, decaimiento y inapetencia. Está negrito del fraco, está ahí. Temperatura. Siempre son perros maltratados, por la vida, no por nadie más. Entonces, son siempre decaimiento. Estado corporal, a veces es bueno, pero la mayoría de las veces va siendo malo a muy malo. Está medio liquidado. Pero es diverso. Siempre busquen garrapatas, tienen las orejas, pasos interdigitales, no solamente arriba, sino abajo. Arriba, el otro abajo, y a veces tienen cositas tan chiquitas como una larva, pero una larva ya puede transmitir. Ehrlichia se transmite en 3 horas. 3 horas de hematofagia y FTC transmitió Ehrlichia. 24 horas de hematofagia y transmitió Babesia. Entonces, y a veces, recuerden que puede haber una cierta larva parasitada, porque una transmisión transovánica por Babesia, y ya con que una larva se suba transmita ya es suficiente. Obviamente hay algunas cosas un poco más grandes que uno no puede ver. ¿Qué nos vamos a encontrar? Diferentes mucosas pálidas, por la anemia, distintos grados de palidez. Recuerden,
mecanismos, algunos como babesia serán por mismas reproducciones, parásitos se reproducen intestinalmente en el eritrocito produciendo hemólisis, pero la mayoría de las veces son por mecanismos inmunomediados, por autoanticuerpos que se depositan sobre los eritrocitos y el vaso empieza a retirarlo. Por eso el otro signo que van a encontrar siempre que es el plenomegalia. Distintos tipos de hematocritos, 45, 12, pero pueden encontrar en cualquier momento de la enfermedad y pueden encontrar una excelente mucosa en un perro con algún hemopatógeno o una mucosa muy castigada. Mucosas pálidas, mucosas histéricas, petequias en la boca, en el pene, en la mucosa peniana, en la piel. A veces es un poco más grande, encontramos la equimosis, hemorragias más grandes, equimóticas en la conjuntiva, equimosis en la piel. Y lo otro que vamos a ver a veces, y esto es lo que uno parece desespera cuando cae un perro con epistaxis, porque a veces tenemos que frenar. Entonces, puede tener epistaxis como este, otro tipo de epistaxis como ese o como este. Y todos estos van a ver después en las conclusiones de los casos, es que estos no tienen una sola cosa, son distintos casos de hemopatógenos. Y esto es una cosa que tienen que prestarle atención porque es muy frecuente, quizá el signo que a veces más frecuentemente se ve aparte de epistaxis, por ejemplo, gracias a Dios no es tan común. Pero el nefaritis, el edema corneal, esto es bastante común, que un perro que caiga así. Y ahí van a tener ya hay nefaritis, hay conjuntivitis, secreción mucosa conjuntival, hay uveitis, hay a veces una nefaritis bastante importante, con un edema corneal bastante importante, opacea corneal, a veces levemente opaco. Siempre bilateral. La mayoría de las veces bilateral. Si no, va a tener un grado diverso, es decir, nunca va a ser de un ojo solo. En un ojo capaz que está reventado y el otro ojo está mejor, pero si te pones a mirarlo con cariño, tiene también algo de opacidad. ¿Eso se produce por edema de córnea o por qué? Eso se produce generalmente por edema de córnea, pero depende, porque hay algunas cosas que esto ya más que edema de córnea uno ve. Y este perro, a diferencia de estos perros que ves acá, este tenía babesia y este tenía leishmania. El ojo es lo mismo, ¿verdad? El ojo es lo mismo, tiene secreción conjuntiva, edema, un poco de nefaritis, tiene hemesparto, si te pones a fijar tiene un poco de uveitis, si lo vieras con más profundidad, pues tiene ya un poquito de congestión bastante grande en la uvea, que no es este mismo ojo, pero acá ya ves que tiene congestión en la uvea. Y a veces ya ves ojos más complejos como estos. Y a veces ves ojos ya re complejos como estos. Y todos tienen, pero de estos, todos los que estás viendo, tienen la mente, tienen la imagen, tienen a veces, todo esto. Pero el signo es más o menos lo mismo. Esa es la idea, que el perro que tiene hemopatógeno, la clínica no va a poder diferenciarlo por la clínica. Y no es que solamente puede llevar eso, no son todos la clínica, puede ser babesa, puede ser leishmania, puede ser. Es decir, hay varias cosas, pero la clínica es muy similar para todos, porque ninguna patogenia es muy similar para todos. Después hay otra cosa que hay muy frecuente, la hiperkeratosis nasal con una rinorrea leve. Yo lo único que pienso cuando veo esto es que yo tengo unos cuantos años más que ustedes, es decir, ¿cuántos moquillos me he puesto? Por eso, antes era como, no sé, cuando veo esto, ¿cuántos moquillos habré dado? Como que habrán sido Enrique, babesia. Ahora sabemos que no. Es más, yo ahora veo un perro así y no digo este moquillo, pero ni cerca, pienso en muchísimas otras enfermedades y no es distinta. Pero antes, vos me ponías hace 20 años de perro. Exactamente, pero habrá sido movillazo de hace 20 años. No sé. Ese es el tema. A veces tienen esto. Ese perro tiene arritmia. Mirá lo que tiene, ojito. Y es el del ojo que tiene un poquito más de congestión en la uña.
Pero ¿me entendés? Y esto hace que encima el monquillo que siempre decía, bueno, no, cromatografía, no anda. Y no buscábamos estas cosas. Yo creo que de todas formas no había. ¿Por qué? Se hubiera descubierto antes, no había. Verdaderamente no había. Signos de vasculitis. Generalmente la vasculitis la vamos a ver, bueno, vos en vasculitis por esto, por el proceso todo de depósito de anticuerpos, también porque, por ejemplo, en el caso de Ablique hace un tipo de replicación en la célula endotelial, entonces también hay daño vascular, eso te lleva a las trombocitopenias, no solamente son por inmunocomplejos, sino porque hay agotamiento de los trombocitos, porque esa vasculitis hace que se vayan desgastando las plaquetas y vayan disminuyendo, ¿no es cierto? Pero el signo de vasculitis que tenemos generalmente lo vamos a ver en las orejas. Es muy frecuente ver esas orejas como un poquito costrosas, a veces no tiene que estar lastimadas, obviamente hay veces que la vemos ya con úlceras, todo, pero a veces solamente vemos costras, o a veces vemos una alopecia con un poquito de costra, con una seborrea seca, y a veces ya son signos de vasculitis. Este es un poco más profundo, pero estas son las ulceritas. A las vasculitis las tenemos que buscar, realmente las vamos a ver también bastante frecuentes en el escroto. Y cuando son crónicas vemos el escroto negro, rosado, y eso que a veces no quiere decir que el perro se asienta en el piso de cemento todos los días y por eso se curita. Es porque tiene una vasculitis crónica a veces. Y lo otro que vemos generalmente es esto, atrofia de los músculos maceteros. De los músculos masticatorios, tanto maceteros como temporales. Fíjense acá, también está atrofiado. Fíjense acá, bueno, ¿Eso por la vasculitis también? Eso no, eso se produce porque hay anticuerpos que se empieza a producir, que empiezan a generar anticuerpos contra eritrocitos, contra el músculo, contra los vasos. Entonces hay autoanticuerpos. Son autoanticuerpos que empiezan a generar esta patología que genera tantos anticuerpos que contra el patógeno empieza a generar autoanticuerpos contra tejidos también. ¿Entendés? Entonces se va dando esa característica. Entonces, dentro de los autoanticuerpos que fabrican son anticuerpos anticuerpos. Entonces se producen estas atrofias. Y bueno, acá tenés algunos perros que conjugan todo. Tienen una uveitis, tienen signos de vasculitis ya crónicas, con toda la oreja carcomida, como si lo ven acá, no solamente alopésica, tienen atrofia de los músculos masticatorios, inclusive tienen dermatitis ya crónica. Todo generado por el patógeno, por todos estos efectos que producen estos inmunocomplejos y estos patógenos en el hospedador. Y después, bueno, lo otro que van a encontrar generalmente es linfanomegalia. Por ejemplo, porque yo conozco la foto, les puedo decir que este es un perro de Ablique y este es un perro que tenía neurisma. Este es un perro que tenía Ablique. Y a veces tenemos alopecias difusas en algunas de estas enfermedades. Esto no se ve muy bien, pero acá hay menos densidad de pelo. A veces tenemos perros que conjugan todo, tienen problemas de piel, con seborrea seca, todo, y también empiezan a presentar úlceras en los puntos del cuello. Y también son perros, este es un perro doctor que tenía embarazos. Y este a veces tengo inflamaciones granulomatosas también en este perro. Entonces, como para que se acuerden, anorexia, fiebre, caquexia, acromegalia, linfanomegalia, casi todos comparten, por ejemplo, a veces, bueno, linfanomegalia no, pero fíjense, sí, todos, sangrado posible en todos, enfermedad renal posible, segura en todos, ictericia posible en todos, dolor muscular, a veces el dolor muscular está presente en algunos, en otros no, enfermedad de piel, en algunas sí, en otras no, eventual competente, siempre garrapata, en el caso del español tuvimos todo. Y este como para que vean nada más. Este es una de las fotos que vieron, que tenía hipotrofia muscular, tenía hipercanatosis nasal, tenía secreción conjuntival. Fíjense, hematocrita, hemoglobina, baja. 2 millones de glóbulos, 17 millones. Entonces que las plaquetas bien, pero anemia. Y lo otro que siempre sucede en todas estas enfermedades, hipoalbuminemia. Realmente no medimos proteínas, hacemos estudios totales,
no medimos proteínas plasmáticas, aunque la debería pasar al laboratorio, pero la sacan en el computador, pero no las pasan. Esta es otra perrita, Elena. Fíjense, bueno, esta está un poco más complicada, de hecho, se les termina de complicar todo. Anemia, fíjense en los leucocitos, 200. Fíjense la respuesta modular, nada, fíjense las plaquetas, 16.000. En este caso, vamos a ver que eran los dos una línea, aunque el anterior tiene, aunque tenga esto, hay un 80%, la riqueza del 80% de atromocitopenia. Es típico de la riqueza, pero hay un 5% que por ahí no le da la atromocitopenia. Entonces, tenemos que prestar ojo, pero esta no afectó la médula y esta sí afectó la médula, posiblemente sea una liquiosis crónica. Otra cosa que realmente empezamos a ver, y la vemos en la liquiosis, pero también la vemos en la hepatozoonosis, y en cualquiera de estas enfermedades, la fosfatasa se le empieza a disparar, la albúmina siempre empieza a bajar. Y si viéramos las proteínas totales, se empiezan a ir para arriba y bajan las albúminas, se invierte el proteinograma, si hiciéramos proteinograma. Este Tyson, es un cachorrito de 45 días, también, fíjense, anemia, hemoglobina baja, anemia, pero en este caso, el reticulocitos altos, está regenerando también. Este es Teo, otro perrito, de todos estos que vimos, también vimos la córnea, la capacidad corneal, la secreción conjuntival y un poco de atrofia en los músculos maceteros, y decaimiento y fiebre. Me parece que el termómetro era de este perro, la foto del termómetro decía 48. Fíjense, eritrocito, hematocrito, hemoglobina y repuesto de plaquetas bajas. Siempre se repiten, pero son distintos casos, no todos son arritmias, no todos son OBC, no todos son hepatosis. Pero siempre la fosfatasa sube, la albúmina baja y las proteínas vuelven a subir. Este es Luna. Luna tenía anemia, el IPR para la anemia esta no me termina de conformar, para mí no es regenerativa, sino es regenerativa. Y ya tenía urea, creatinina y GPT altas. Pero esto se parece, fíjese, un poquito de atrofia, músculos mastigadores, tiene uveitis, tiene secreción conjuntival, tiene un poquito de alopecia, tiene un poquito de barrigona porque tiene esplenomegalia, para que es hepatomegalia. Y en algunos casos difieren un poquito, este es Hulk, este es otro Hulk, porque hay varios Hulk. Una pregunta, sí. ¿Lo de ozoonófilo no se te mueve? No. Es más, yo no sé qué, nunca lo hablé con Franco, pero yo cuando hago una citología y veo poco de eosinófilos, me parece que tengo que buscar más. Porque no veo menos eosinófilos que en una citología de un animal normal, yo veo más eosinófilos, pero es algo totalmente visual, no sé qué quiero decir, no existe, es algo interno que yo tengo. Y ya cuando escuchen a Franco para leer la parte psicológica, hay ciertas cosas que a vos como frotis te llaman la atención y que cuando vos ves un frotis tiene que tener algo porque vas viendo cosas que inclusive no lo llevas al ámbito consciente, pero decís, tengo sensibilidad. Y los eosinófilos es una cosa que a mí no me llama la atención, porque a vos no se te llega. Una sola vez en una ocasión en una función de gana. Claro, pero no en sangre, no en sangre. Me llamaba la atención los eosinófilos y los mantecitos del gano. Pero el frotis no. Pero el frotis no es algo que a mí, que si yo veo más eosinófilo diga esto puedo esperar. No es algo que lo hayan incorporado en el cerebro de esa forma. Sí, por ahí la va a haber una cosita activada y otra por el tiempo que sí la tiene que tener. Bueno, Hulk, ¿qué tenía? Tenía anemia, leucocitosis, la fosfatasa alcalina alta. Todos más o menos van por el mismo camino. ¿Qué tenía Hulk aparte? Siempre, todos estos obviamente tenían garrapatas, pero este inclusive tenía algunas lesiones, tenía mucho dolor y tenía algunas lesiones en las placas, en los periósteos. Y además tenía signos neurológicos, tenían signos neurológicos. Y esta es la revisación neurológica. Este lo mandaron porque teóricamente tenía un problema medular. Porque está sin sonido. No tiene propiocepción, la parte izquierda tiene propiocepción, la derecha sí.
izquierda no. Y el próximo, si se ven, tiene un poco de hiperreflexia porque lo pones atrás y hasta la de adelante se refleja en delantera. Y mucho dolor. Vean, mano, para hacer una plaquita de color. Y grita como loco cuando le toca la zona lumbar. Tenía epífora, mucosa sedosa, todo eso. En conclusión, Simón y Elena, en aquel nivel que tenía 250.000 plaquetas, y tenía 16.000, tiene cristal, los dos tenían esto, al líquido. Uno no había afectado la función neural, el otro ya obviamente puede haber sido una crónica que ya tenía una afectación de su médula ósea. Theo y Tyson, aunque tenían distintos tipos de cuadros, y este parece más una liquiosis, eran estos, babesia. Hull realmente tenía una hepatozoonosis con casi un 70% de parasitemia. Ya va a hablar algo de la parasitemia en hepatozoonosis. Ahí con esas lesiones y ese cuadro, como que es, uno puede clínicamente pensar que es hepatozoon. Con ese tipo de lesión lesión y todo, sí, es lo único que produce tanto dolor, sí, y que produce inclusive pérdida de propriocepción, todo. Ahora, como estamos hablando con Franco hace un rato, el tema es que hay en algunos lugares que dicen, no tenemos un patrón que no nos produce signos neurológicos. Bueno, el hepatozoon puede producir, porque inclusive hay hepatozoon en meninges y todo, si tenés ese neurológico. Ehrlichia dice, no, Ehrlichia sí, no lo va a hacer por mecanismo propio, pero si vos tenés la piel petequeada, imagínate vos tenés el cerebro, ¿entendés? Entonces, ¿cómo no va a traer signos neurológicos? Si vos tenés una pequeña hemorragia en el ojo, si lo tenés en cualquier parte del encéfalo, va a tener una crisis convulsiva de novela, ¿entendés? Entonces, va a traer problemas. Entonces, lo que pasa es que el que trae tanto dolor como el que produce hepatozoon, ahí sí, los otros no producen, pueden producir hipotrofia, pero dolor no, porque bueno, el hepatozoon dentro de su ciclo hace una parte de su reproducción en músculo o en periódico, que es la fase. ¿Y esas lesiones periósticas son? Y esas lesiones periósticas no son tan frecuentes en hepatozoon carne, hay otro hepatozoon que no tenemos nosotros, llama americano, que es mucho más prevalente esa lesión perióstica. Pero cuando vos tenés una parasitemia muy alta, que hay muchas reproducciones de ese parásito en ese individuo, vas a tener ese tipo de cuadros con afectación de la propiocepción y mucho dolor muscular. La miositis muy marcada. Inclusive a este perro no tiene hecho CPK, pero tendría la CPK en alguno también. Y Luna, que tenía su veitis, eso, lo que tiene es esto, que no es transmitido con una garrapata, o sea que no pertenecería al título de esta charla. Pero es algo que está empezando a difundirse, por lo menos en el área de Córdoba, y hay que empezar a conocer que es España. Pero todos se parecen, y su laboratorio también se parece al laboratorio general, porque todos presentan anemias, ya sean crónicas o hemolíticas, pueden presentar leucocitosis, pueden tener leucopenia, la mayoría, casi todos, babesia, porque Theo, que tenía 123.000, era una babesia, y Elena, que tenía 16.000, era una babesia, aunque no es condición, porque el otro perrito, el primero, tenía 250.000, tenía Ehrlichia, y tienen trombocitopenias. Lo otro que vamos a ver, que van a ver ahora con rato, los monocitos activados, y fíjense que en los análisis que yo les pasé, la hipoalbuminemia casi era presente en todos. No tienen medio proteína porque generalmente no te la ven en el laboratorio y es un costo más, entonces a veces no lo creéis. Pero ya vamos a ver unos casos al último que son de la España, si vamos a ver esos casos, y van a ver cómo se va variando la proteína con el tratamiento, inclusive, que a veces es una de las cosas que uno tendría que medir, por lo menos para saber cómo vamos. Y ahora empieza. Bueno, buenas noches. Yo les voy a hablar un poco de lo que es toma de muestras del consultorio, de clínica de pequeños animales, hago microscopía principalmente en el consultorio. Y bueno, lo primero que nosotros hacemos cuando llega un paciente con toda la descripción que ha hecho Gabriel, que se ha visto con problemas de piel, con
con esplenomegalia, con cosas pálidas, con edema de córnea, con diarrea. Lo mismo que hacemos nosotros, hematocrito, Gabriel ha hablado mucho del hematocrito. Entonces, comenzamos con el hematocrito, esto lo poníamos más que nada para que recuerden que cuando trabajamos con hematocrito podemos usar los microcapilares de color azul o de color rojo. Los de color rojo son los que traen heparina, entonces lo usás cuando tomas una muestra directamente del animal. A veces del catéter que tomamos nosotros, a veces hacen el microhematocrito de la misma función de sangre capilar de columna muscular, ¿sí? Y si no, para tomar el tubo con ERTA, usaría los tubitos azules, ¿sí? Básicamente era para recordarles eso, nada. Bueno, frotis de sangre periférica, nuestro aliado acá en el consultorio, ¿sí? Queremos recordarle los pasos. Acá no dice, pero para tener en cuenta siempre antes de hacer un frotis hay que limpiar bien el pabellón auricular, ¿sí? Con papel y alcohol o un algodón con alcohol, sacar la grasitud que puede llegar a ver, limpiar los vidrios, por más que sean vidrios nuevos, hay que desengrasarlos, hay que limpiarlos, porque eso te puede condicionar mucho a la hora de extender, ¿sí? Y bueno, básicamente lo que hacemos es, nosotros elegimos siempre el pabellón auricular, pero se puede usar la punta de la cola, se puede usar la encía, se puede usar la uña. Y los pasos serían, hacemos una infusión, ¿sí? Yo suelo ordeñar que se forme una gotita, esa es mi gotita ideal, y después asiento el vidrio sobre la gota, ¿sí? Coloco el vidrio sobre la gota y después hacemos lo que se llama el extendido. Hago que se capilarice, después tengo otro cuadrito donde se ve bien, que se capilarice la gota, pongo el vidrio en 45 grados y extiendo. En los pacientes que están muy anémicos, eso quiere decir, a veces vos apretás y no sale nada, te sale suelo, te sale blanco. Y ahí empezás a leer un poquito, puedes buscar la encía, no sé, masajear un poquito la oreja, la punta de la cola, la uña. Atento con las uñas, porque me ha pasado corto la uña, hago el frotis, voy contento y después me sangrado, me echarlo así, me ha pasado. ¿Sí? Bueno, el extendido, acá tenemos el paso, como hacer un frotis, nuevamente, puedo hacerlo también con el microcapilar, ¿sí? Coloco la gota con el extensor, que el extensor puede ser un vidrio, otro vidrio o bien extensor, que se puede fabricar su propio extensor. Me voy hacia atrás con el extensor, hago que la gota se capilarice en el lado del vidrio y ahí extiendo, ¿sí? ¿Estamos? Entonces ahí me quedaría un frotis que se divide en tres partes. Tenemos la cabeza, tenemos el cuerpo y tenemos la cola, ¿sí? Colocar una gota de sangre en el portaobjeto, con otro objeto extenderla, dejar secar y después vamos a teñir. Nosotros habitualmente usamos misión Kielsa, ahí lo voy a pasar, yo les voy a mostrar. Hay tres alternativas. Magnum Kielsa, que es la. ¿Ahí la pasamos? Acá mismo, si te parece, lo pasé. Bueno, puede ser de sangre venosa capilar, que sería de los puntos que les dije de oreja, pabellón auricular, encía, punta de la cola, para hacer las sanguíneas parasitadas, rojas principalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque los patógenos intraeritrocitarios lo que hacen alteran la morfología del eritrocito. Entonces el eritrocito, en vez de pasar justito por el capilar, ya empieza a deformarse y empieza como a generarse un embotellamiento de glóbulos rojos, digo yo, en ese capilar. Entonces, al hacer una punción de sangre capilar, tengo más probabilidades de encontrarlo ahí, ¿sí? Bueno, para hacer bien un frotis, usar ERTA como anticoagulante, esto por si lo hacemos del tubo, ¿no? Mezclar correctamente el tubo, ideal preparar el frotis en tiempo menor de una hora, de colectar la sangre, secar rápidamente, mantener la solución correctamente. Eso de mantener la solución correctamente, hablamos que por ahí uno usa tensión 15 para hacer el frotis y
viste que por lo general viene en cubetitas. Y a veces uno hace, no sé, una citología de una piodermia, de copa, de levadura, fija, y después vengo y fijo un frotí, empieza a notar un montón de estructuras que son. Entonces por ahí está bueno mantener la solución madre en un frasco, pasarla a una cubetita y de ahí voy cargando para no contaminar, ¿sí? Usar por ejemplo para observar, bueno, los vidrios, por lo general lo ideal es que sean vidrios nuevos, ¿sí? Porque también por ahí empiezo a ver levadura, bacterias, y un montón de cosas que me empiezan a confundir y ya empiezo a pensar que todos son patógenos y por ahí nada, ¿sí? Si es sangre capilar, tratar de no tocar la superficie de la piel con el portaobjeto para evitar contaminantes. ¿Por qué? Y tampoco agachar el vidrio, nunca sentar los dedos sobre el vidrio, porque después vemos nuestras células epiteliales ahí, ¿sí? Yo sé que primero que vos mirás un frotí, ves la huella digital, ¿viste? De que te manda la muestra. Y después cuando mirás, estás viendo todas esas células epiteliales de la inflamación. Lo mismo si sentamos mucho la superficie del vidrio sobre la oreja del animal, también vamos a ver muchas células de descamación y vamos a ver un montón de cosas que empiezan a confundirte y a la vez no te permiten hacer un buen extendido, ¿no? Si vos tenés un vidrio sucio y extendes sobre ese vidrio, después ves que es como calles en el frontier donde no hay sangre, ¿viste? Se separa la sangre y no te lo mirás, pero no es lo mismo. Bueno, estas son las soluciones. Acá están los pasos. Edición de Giemsa. Fijar con alcohol metílico durante 3 minutos. Lavar. Diluir una parte de solución madre de Giemsa en 9 partes del estabilizador para destilado. Nosotros llamamos destilado. Es lo que nos da el resultado. Colocar sobre los extendidos la solución 30 minutos, lavar y secar. Y observar en 5 horas. Nosotros le pusimos acá metanol Giemsa. Tiene la alternativa de usar MyGrumble, que es la mejor para hacer hematología, que te evidencia muchos detalles, gránulos de toxicidad, la hipocromía, y con los hemopatógenos también resalta mejor, se ven mejor las estructuras, ese material de ADN. El MyGrumble Giemsa tiene el MyGrumble, que es el fijador y colorante, y después usamos el Giemsa, la solución madre de Giemsa. Si no tenemos el metanol Giemsa, que en vez de fijar con MyGrumble, lo fijaría con metanol, y después hago la misma dilución de 9 y hago el metanol Giemsa. Si no tengo MyGrumble Giemsa y no tengo metanol Giemsa, puedo usar la tensión 15, el famoso DIPTE. También sirve, de hecho trae metanol como fijador, y después tiene la solución roja, la solución azul. Todas sirven, ¿sí? Nosotros hacemos todas. Por eso estoy muy ansioso, un paciente en el consultorio, estoy muy ansioso, hago una T15 rápido, busco, encuentro, y después cuando me quiero sacar una foto linda, le hago una emergencia. Y a veces cuando estamos con Diego, hago una T15, y hago una emergencia y saco foto y comparo. No tengo tiempo, ¿sí? Se notan las diferencias. Por ahí, la T15, a veces a los patógenos que tiene antiloplasma y el patosón es como una lesión fantasma, así que nosotros son negativos, ¿sí? A veces esta cápsula sola blanca del hepatosón no le tiene la estructura. Por ahí el MyGrumble Giemsa tiene esa virtud, que tiene más el material del ADN. Así que la que tengan a mano les va a servir. Las 3 alternativas son viables. Bueno, acá tenemos MyGrumble, la diferencia es que el fijador es un fijador con colorante, tensión de MyGrumble Giemsa, colocar sobre los extendidos la solución de MyGrumble Giemsa durante 3 minutos. Cuando colocan esto, lo que me pasa es que en los días de mucho calor, tengo que estar ahí con el timer, coloco el MyGrumble en la superficie plana, me quedo con el timer ahí, y no me puedo hacer otra cosa porque en vez de 3 y medio, se te precipita y sonaste. No sé si te pasa. Pero te despegas, viste que estás haciendo una cosa, voy a hacer otra, cuando dejé medio minuto más, se precipita. Entonces, los días de calor, por ahí tienes un ventilador que está cerca y te complica la historia. Entonces, fijamos con el MyGrumble, agregar agua destilada, dejando caer casi todo el colorante
y dejar actuar durante 5 minutos, lavar. Diluir a una parte de solución de Giemsa en 9 partes del agua destilada, o 2 botes de Giemsa en 1 mililitro de agua destilada, y colocar sobre el extendido la solución 20 minutos. Siempre tiene que ser una superficie plana, porque si no, se empieza a caer la presión para todos lados. Tensión 15, el fijador es metanol. Entonces, lo que antes fijaba directamente del frasco de tensión, ¿sí? Entonces, si veía una piodermia a la mañana, fijaba ahí, capaz que a la tarde buscaba un patógeno y ya estaba todo contaminado. Con el tiempo aprendí que tengo las cubetitas y voy recargando, entonces voy manteniendo siempre las soluciones más limpias, ¿sí? Y la T15, bueno, liquid, la T15 porque haces 5 segundos en cada 5, y listo, lavas y mirás. Con el tiempo le vas agarrando la mano por ahí, y cuando tenés ese paciente que le tuviste que ordeñar la oreja para que salga sangre, ya sabes que está anémico. Entonces vos sabés que va a tener hipocromía, y capaz que con la T15 no me va a tener nada. Yo a veces me quedo un rato más, en el rojo, me quedo un rato más en el azul, o ya sospecho que tiene un piroplasma y digo, yo quiero que se tenía bien este piroplasma. Lo dejo un rato más en el azul, son cosas que vas por ahí viendo con eso. Con el tiempo, como buscarle la mano para que se vea mejor. Es una buena alternativa también. Para el consultorio la T15 anda muy bien. Bueno, ¿dónde buscar una vez que hacemos un frote? Doctor, Sí. una pregunta. Sí. ¿Puede pasar con el T15 que vos metés una muestra con babesia y la babesia quede en ese frasquito? ¿Puede ser? Que se quede ahí y te contamine la muestra. No creo. No. Sí puede ser. Tenía otro contaminante. Sería otro contaminante, sí. Bien. Pero no quiero, después lo quiero hacer, a ver si me dicen que es. Bueno, ¿dónde buscar una vez que tengo un frotis? ¿Sí? Tenemos, este frotis no está tan bueno, a lo mejor está muy anémico. Vamos a tener un cuerpo, la cabeza, el cuerpo y la cola, ¿sí? Para observar el leucocito, los mismos se concentran en los bordes y en la cola del frotis. La cuestión física y de peso, cuando hago el extendido, los leucocitos se van hacia los laterales y hacia la cola. Entonces, siempre el mejor lugar para buscarlos es en los laterales y en la cola. ¿Sí? O sea, sería acá no debe haber nada, ¿no? Acá volando, acá no debe haber nada, y acá está todo interesante. Vuelvo, no veo nada, y acá interesante. Cuando llego acá, esa es la frutilla del frotis, porque ahí hay de todo, ¿no? Ahí están la mayoría de los leucocitos, ¿sí? Y para observar eritrocitos, buscar en el cuerpo del frotis, ¿no? Tendría la cola, la cabeza, el cuerpo y la cola. Sería donde yo tengo la monocapa, ¿verdad? La idea es que quede, cuando yo hago el vidrio hacia atrás y la gota se capilariza, la idea es que cuando yo haga el extendido, queden después los eritrocitos uno a la par del otro, ¿sí? Y en condiciones como para que pueda ver la superficie. Porque si yo hago, no sé, algo muy brusco, después están todos los eritrocitos, no veo nada, no puedo buscar la estructura ahí adentro, en eso que es todo masaco de sangre, ¿sí? O sea, la idea es que se capilarice, se abran, se pongan uno al lado del otro, y luego extiendo, ¿sí? Para poder aprovechar. Entonces, patógenos del glóbulo blanco, del leucocito, voy a hacer hincapié en los laterales y en las colas. De glóbulo rojo, en el cuerpo. Yo sinceramente le decía a Paola que yo no hago análisis clínico. Yo también mirado para hacer un programa manual, encima en el consultorio. Yo me dedico a mirar frotis. Entonces, miro un frotis desde el cuerpo hasta la cola. Me tomo mis 35, 40, 45 minutos y mirarlo. Guarda directo. Voy y vengo. Entonces, miro todo, ¿sí? Sí les puedo decir que esta es la mejor parte para buscar los piroplasmas, la babesia, y esta es la mejor parte para buscar el capozón, las módulas de líquida, las plaquetas, también se suelen ir las colas, esas son las mejores partes, ¿sí? Bueno, formas citológicas relacionadas a anemias, hemólisis y regeneración medular. Vieron que cuando tendrán el resultado del hemograma,
muestran un montón de datos por ahí que dice anisocitosis, hipocromía, policromacia, bueno, son todas estas cosas que están acá. Y esto me está diciendo que yo tengo un paciente que tiene anemia, que tiene anisocitosis. ¿Qué es la anisocitosis? La variación en el tamaño, ¿sí? ¿Y por qué hay variación en el tamaño? Porque está habiendo células muy maduras en sangre. La célula cuanto más inmadura es, más grande, ¿sí? Entonces tengo variación en el tamaño. Por ejemplo, estos no se parecen a este es más chiquito, este es más chiquito, este es más grande, ¿sí? Eso me está diciendo que tengo una anemia que está regenerando. ¿Sí? Y si está regenerando, las anemias regenerativas por lo general son por dos causas. O porque está perdiendo sangre o porque está inmunizando, ¿sí? Entonces, si ya ingresó a la clínica un paciente que tiene la dermatitis, mucosa pálida, hidrocornia, tiene conjuntivitis, tiene hipertermia y el hematocrito medio 12, hago frotis, ya empiezo a mirar estas cosas, ¿no? Ya después, acá hay anisocitosis, puede ser que sea una anemia regenerativa, puede ser que esté hemorizando. Todos los síntomas que tienen me tienen que prender la luz ya que algo hay, ¿sí? Bueno, otros hallazgos del frotis son los fragmentocitos, los eritrocitos, que puede estar indicando anemia hemolítica, y el esferocito y plaqueta. El esferocito se lo van a informar con todos esos datos del hemograma, van a decir esferocito. ¿Qué es el esferocito? Esa célula, una célula redondita y chiquita, un eritrocito redondo y pequeño. ¿Qué le pasa al esferocito? El sistema mononuclear está detectando que ese eritrocito tiene algo raro en la membrana, su morfología está rara. Entonces, cuando pasa por el vaso, los monocitos le dan un mordiscón a la membrana, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Y ese eritrocito trata de parcharse, si le falta un fragmento. Al parcharse y sellarse, se hace su membrana más rígida, se hace más pequeño y pierde por ahí esa coloración pálida que debería tener, y es más chiquito. Entonces, cuando le informen anisocitosis, hipocromía, policromacia, algo que me esté faltando, secretaria, se debe informar, y presencia de esferocitos, más toda la clínica, hay que empezar a sospechar, ¿sí? Que puede venir por ahí el problema. Glóbulos rojos nucleados, anisocitosis, miren la anisocitosis que hay acá, miren el tamaño que tiene el tamaño que tienen estos dos, el tamaño que tiene hipocromía y glóbulos rojos nucleados, ¿sí? Ellos deberían perder el núcleo, la médula, antes de salir, pero no está dando abasto la médula, entonces empieza a mandar células inmaduras con presencia de núcleo. También las anemias regenerativas suelen ser por pérdida de sangre o por hemólisis. Entonces, otro dato que me está diciendo, che, está regenerando. Si bien yo debería hacer después reticulocitos, para saber si realmente está teniendo una buena respuesta regenerativa, pero ya me van diciendo, ¿sí? Signos citológicos de anemia regenerativa podría ser por una hemólisis. Monocito activado. Y esto sí está bueno con respecto a lo que había contado del eosinófilo. Por lo general no veo cambio, nosotros no vemos cambio en los eosinófilos. Sí, en aquel caso de un paciente que tenía leishmania y en la función del ámbito líquido, le llamaron la atención la cantidad de eosinófilos que había y mastocitos. Pero fue la única cosa que había. Sí, esto le tiene que hacer mucho ruido cuando viene el frotis, ¿sí? Los monocitos activados. El monocito activado es un monocito que está enojado, está deformado, está grande, el citoplasma se deforma todo, se llena de vacuolas, ¿sí? Y hay veces que ese paciente que entró con fiebre, con esplenomegalia, con edema de córnea, tiene las mucosas pálidas, tiene hipocromía, hay anisocitosis, no encuentra el patógeno, pero veo un monocito activado. Yo que le digo por ahí al colega que va a encontrar, empieza a muestra porque es un bichito que vos empezás a mirar el frotis. Entonces, ¿qué pasa? Vos mirás un frotis, la cantidad de monocitos que hay en la cola del frotis es indicativo de que puede haber un patógeno vectorial. No son la única causa, porque por ahí puede ser, se puede tener una pliómetra y tener monocitos activados, puede tener, no sé,
prostatitis, un absceso y tener monocitos activados. Pero son muy buenos indicadores de patógenos vectoriales, ¿sí? Y se nota, cuando mira el frote, no es normal que haya tanto, y tan reactivos, tan deformados, con tantas vacuolas. Ese citoplasma está más basofílico, ya te llama la atención. Y este es otro dato, una macroplaqueta. Está grande, miren esta plaqueta. Esta es una plaqueta más o menos normal. Este es un eritrocito, y miren esta plaqueta. También es signo de regeneración. Por ahí les van a informar anisoplaquetosis, que sería una aparición en los tamaños de las plaquetas, y también les pueden informar macroplaquetas. Y si no, las pueden ver también. También te está diciendo que hay una respuesta regenerativa por parte de las plaquetas en respuesta a la citopenia. ¿Sí? Bueno. Una pregunta. Sí. La sintomatología más monocitos activados. Sí. No se daría como positivo si yo no veo, porque hay poca probabilidad que se me vea la módula. Sí. Y veo todos esos monocitos para la clínica y más. O no tenemos la posibilidad de tener un test o otra cosa. Sí, sí, ahí vamos a ver eso. Pero ya te prenden la luz amarilla, ¿vos sabés? Sí, yo por ahí a veces hablo con Andrés, que me manda muestra, o con Gabriel, y dice, mira, no lo encuentro, pero mirá toda la clínica que tiene, ¿sí? Entonces, no sé si lo tenemos acá, pero sí tenemos el estudio de capa genética, ¿no? Sí, bien. Por ahí sí puedes buscar otra alternativa. ¿Estás sospechando? Bueno, le aumentemos la sensibilidad a la técnica del frote, ya lo vemos más adelante, pero hagamos un extendido de capa flojística. Concentro más los glóbulos blancos y hago un extendido y lo busco ahí también. Puede ser. Si no, bueno, tenemos la alternativa de ustedes. Pero ya vas prendiendo la luz amarilla, sí. Me pasa a veces que no encuentro un patógeno, pero hay muchos monocitos activados, más toda la sintomatología. Y otra cosa que no les dije, que no lo pusimos, muchos de estos pacientes tienen alteración del proteinograma, ¿sí? Por toda esa batería de anticuerpos que les comentó Gabriel, hay un aumento en la fracción de globulinas y se invierte con la albúmina. Entonces, por eso tenéis baja la albúmina y alta la globulina. Sinceramente, yo en la laboratorio casi no sale pido de proteínas totales, pero una herramienta que tengo en el consultorio, que muchos de estos casos los manejamos en el consultorio, lo que tenemos ahí, son los sólidos totales. Los sólidos totales con el refractómetro. Yo hice ese, ya lo vamos a ver más adelante, pero yo hice ese microhematocrito, le saco el jugo al microhematocrito. Y en el hematocrito miro el color del plasma, está más o menos translúcido, está entérico. A veces le presto atención a la capa flojística, si está más grande o no, y después hago los sólidos totales, ¿sí? Los sólidos totales con el refractómetro. Y casi siempre están aumentados, y ahí voy sumando otros datos, ¿viste? Por ahí tiene que ser 7,5, 5,7, 5,5, y tenés pacientes que tienen 8, 8,5, 9, ya le van sumando otro dato más. Eso lo hacemos de rutina, los sólidos totales de rutina. Y fíjense que con un hematocrito, un frote y los sólidos totales, ya voy estadificando un paciente en el consultorio, ¿sí? Y voy sumando datos clínicos. Bueno, esta foto es del caso del doctor Lago. Mi mano muestra piroplasmas grandes, intraeritrocitarios, compatibles con babesia congénita. Compatibles, porque ahí solo podemos decir que son piroplasmas grandes, ¿sí? Esta es una muestra que tiene muchos piroplasmas, ¿sí? Y esto debe ser, estoy casi seguro que es un myeloma piensa, porque fíjense, bueno, creo que no hay. Estos dos eritrocitos y estos son los únicos que no están parasitados. Este quizás sea un monocito, un neutrófilo, y piroplasma en sus distintas morfologías. Esto debe ser un myeloma piensa, porque fíjense que está bien tenida la membrana del piroplasma y se ve ahí el material de ADN, ¿sí? Hay veces en la T15 no se ve solo el borde, y adentro se ve negativo. Quizás en el metanol piensa se aprecie también esa estructura. ¿Sí? En sus diferentes morfologías, lo más común es verlo en forma de pera, que se llama piroplasma, o forma de gotitas de agua o de lágrimas.
A veces están más redonditos, con un anillo, a veces se ve uno solo, alargado, que parece una banana, redondo, a veces puede estar de a 4 también. No sé si se acuerdan del bovino, con el equino, se puede ver como cruz de Malta. Bueno, a veces hemos visto así también nosotros. Bueno, distintas morfologías de merozoitos de piroplasma, ahí están, miren esta foto, la que les decía, a veces están de a 4 y a veces están así, se están dividiendo, ven, está largo. Yo a veces veo este, ya hay un piroplasma, pero por ahí si tienen dudas sigan buscando, que cuando vean algo así, seguramente en algún momento van a encontrar algo así que les da más seguridad. ¿Sí? Y fíjense cómo este anillo ahí tiene material en su interior, este también tiene ahí material en su interior, este no tanto. Esto es lo más probable que esta sea de 15 y a veces se ve más negativo la tensión. A veces pueden ver libres. Bien. Después tenemos esta foto que esta era la que les queríamos mostrar. ¿Qué les parece que viene ahí? ¿Será un piroplasma? ¿Alguno hace citología? ¿Microscopía? Una malacesia, ¿sí? Una levadura que tiene su brote ahí, ¿ve? Parece una huella de zapato, tiene su rotación. Y esto no se distingue bien, pero esto era poco, ¿no? Entonces acá, me pasa a veces que no limpiamos bien el pabellón auricular y ese proyecto tenía malacesia en el pabellón auricular, ¿sí? Y después la veo ahí y digo, bueno, piroplasma. Pero no es un piroplasma, una babesa que tiene su rotación ahí. Y aquí había poco, entonces a lo mejor también estaba con una dermatitis seborreica, una piómetra, perdón. ¿Sí? Entonces esa es la importancia de limpiar. Y ese no le pusimos nombre, queríamos ver si se daban cuenta o no. Bueno, otras formas que se pueden encontrar, y estas ya te hacen renegar un poquito, porque eso por ahí a veces no sabes si son un montón de levaduras, o son plaquetas. Nosotros como Gabriel decimos, bueno, cuando vemos esta, en algún momento ya esperamos que aparezca ese eritrocito con los dos piroplasmas adentro que te dan más seguridad. Mientras tanto, seguimos buscando, ¿sí? Pueden estar fagocitados por el monocito. Miren el monocito. Todo esto es su citoplasma, ¿no? Ven que está un poquito más quizás el citoplasma, ¿sí? Este es el núcleo, y en esta bandola que tiene el citoplasma puede haber más o menos 1, 2, 3, 4, ¿sí? Adentro. A veces se ve que es un eritrocito fagocitado, ¿sí? Distinguís el eritrocito fagocitado y en su interior los piroplasmas. Acá están libres, ¿sí? Acá están de a 4 y están fagocitados. Y ahí tenés un monocito, otro monocito, ¿sí? Acá habría que hacer la salvedad. Hay un piroplasma, que no es una babesa, es un piroplasma que se llama Rangelia vitali, ¿sí? Un piroplasma que está más difundido en el litoral argentino, en la Solotane. Como decía Gabriel, se transmite por otro vector que es Amblioma aurulatum. Es un piroplasma grande como Babesia bogeri. Pero tiene otras características que no lo hacen estar dentro de las babellas, sino que es una rangelia. Hace replicación también dentro del monocito y tiene una fase libre en el frotis, en sangre, y hace una replicación también en el capilar endoteliano, en los endotelios. Entonces te genera una endotelitis, te genera mucho sangrado. Quizás muchos de los síntomas son parecidos, pero más exacerbado el sangrado de los orificios naturales, sangre por la nariz, sangre por la boca, sangre por la punta de la oreja, un montón, ¿sí? Nosotros acá solo podemos decir que hay piroplasma, ¿sí? Necesitaríamos un método particular para decir una rangelia o una babesa, pero se tratan igual por suerte las dos, ¿sí? Entonces también pueden ver esta estructura que tiene que hacer ruido, es piroplasma ahí, estos que están libres, aquí los citoplasmáticos y también, ¿sí? Bueno, un poquito resumiendo la piroplasmosis canina. Parásitos intraeritrocitarios, hay dos grupos diferentes citológicamente. El piroplasma se divide en dos grupos según su tamaño: piroplasma grande y piroplasma pequeño. El piroplasma grande está acá en Argentina, la más difundida es Babesia bogeri, ¿sí? Y los piroplasmas pequeños Babesia iusori, ¿sí? Los grandes miden entre 2,5
1,5 a 5 micras y las pequeñas menos 1,5, 1,5, son re difíciles. No hay, hay un solo reporte acá en Argentina por Diego Egas en Buenos Aires de piroplasma pequeño, lo decía Nisoni, diagnosticado por PCR, y era de unos perros que venían de Salta. Para Buenos Aires, unos perros que habían llegado de Salta. Doctor, Sí. pero el Sony no se puede diagnosticar por prótesis. Y es muy Porque difícil. es pequeño, supuestamente no. No, pero más o menos se podría diagnosticar por prótesis porque es más o menos la misma relación que hace grandes y algunas células de acá. Es más o menos lo mismo que ven en Babesia de Géminis o Babesia de Amores. El tema es que es mucho menos difundido, habría que ver un poco más patógeno. Pero sí se podría tratar de hacer el diagnóstico por lo menos. Como digo, si vos comparás, en bovino existe lo mismo a diferencia de Babesia grande y Gemina y Babesia bovis, una Babesia pequeñita. Pero se diagnostica por Pero flores. sí se puede diagnosticar. Se puede. Yo creo que hay que tener mucho ojo, ¿no? Yo Sí. con Diego vi un fronte de Babesia Gibsoni y me dijo, bueno, mirá, buscá la voz, a ver, encontrar la voz. Pero bueno, yo sabía que tenía Babesia Gibsoni, ¿no? Ahí va a haber una foto que después es PCR negativo. Pero es más o menos del tamaño de un micoplasma, así de chiquito. No, más grande. Más. Ahí va a haber una foto de algo parecido, me parece. Bueno, creo que no la pasé todavía esa foto, ¿no? De Gibsoni. No, Ahí llegamos. Excelente. Bueno, transmitida por el encéfalo sanguíneo, transfusiones o por vía tabla sanitaria, ¿sí? Distribución geográfica depende de su garrapata vector, el encéfalo sanguíneo, transmitida, que transmite a veces homogéneo y Gibson. Gibson tiene una particularidad que se puede transmitir en perros de pelea. De hecho, el caso es que los perros de Salta de Buenos Aires eran de pitbull. Entonces, es común que se transmita por las mordeduras, cuando caga la sangre, el pitbull, el bull terrier, todas esas razas de pelea. Acá tenemos solo ese caso reportado. En Brasil hay muchos casos, en Estados Unidos hay muchos casos, y en Asia también. Bueno, patogenia, anemia por hemólisis, intra y extravascular, daño directo del parásito, como decía Gabriel, que replica dentro del eritrocito, ¿sí? A la vez también le altera la membrana, entonces después el sistema muscular va a atacar ese eritrocito, ¿sí? Incluye oxidativa, toxinas, memoria inmunomediada, y el cuadro de la piroplasmosis, de la babesiosis, que es el que más tenemos nosotros aquí en Argentina, se clasifica en babesiosis no complicada y babesiosis complicada. Por lo general, lo que nosotros tenemos es casos de babesiosis no complicada, ¿sí? Donde tenemos anemia leve o moderada, que causa debilidad, palidez, ictericia, fiebre, bilirubinemia. Quizás pueden ser más severos los cachorros, ¿no? Que son un grupo más de riesgo. También pueden ser cuadros crónicos donde son asintomáticos. Y después tenemos la babesia complicada. La babesia complicada genera un desbalance de ácido básico, hipoglucemia, azotemia, tiene un síndrome de respuesta inflamatoria aguda, ¿sí? Signo clínico, la clínica puede ser agudo o crónico. La no complicada, los signos son inespecíficos, letargia, debilidad, anorexia, fiebre, diarrea. Los específicos, los de siempre: palidez de las mucosas, esplenomegalia, color oscuro en la orina, ¿sí? Y dentro de la complicada, inusual y severos signos neurológicos, diátesis hemorrágica, fallo respiratorio, hipotensión, refractaria a drogas, ¿sí? Y los cuadros crónicos son asintomáticos, portadores asintomáticos, complejos anticuerpos, generan glomerulonefritis, hepatitis, trombocitopenia. Signos clínicos son más severos según la edad. Siempre el cachorro va a ser el grupo de riesgo y por ahí los más viejos. También se dice que los cuadros más complicados se dan en pacientes esplenectomizados, ¿no? Con alguna otra patología de base, de terapia, ¿sí? ¿Todos los pueblos dan diagnóstico por
infección aguda Sí. tenés mucho más parásitos que una Sí. crónica, ¿no? Sí, es buena pregunta, sí. Sí. Por supuesto, siempre va a depender de la parasitemia, si es cuadro agudo, si es cuadro crónico. Si el paciente está feliz, por ahí es más probable que vos encuentres el patógeno en el frotis. Sí. Y sí. No es tan fácil de encontrarlo, ¿no? Tuvimos casos que hicimos frotis seriados de que lo Para logramos. encontrar, sí. Entonces depende de muchas cosas. O sea, depende. Pero que si generalmente tenés la fiebre, la letargia, la anorexia, es muy más fácil. Sí, lo que Más probable no. me ha pasado En que. el caso de Jove, la perra tenía como infecciones, Sí, se murió y después se la descubrió. Y sí. veníamos renegando meses. Me ha pasado. Estábamos seguros que tenía algo, pero Para el. Se le cuida en la PCR. Sí, ahí vamos a llegar. No le mando los casos. Me ha pasado de encontrar perritos que en todo el flote tienen un eritrocito con viroplasma. Entonces, por ahí capaz que nos estamos adelantando un poquito a lo que dice una de las filminas. También la sensibilidad de la técnica va a depender del tiempo que te tomes para mirar el frote. ¿Sí? Por supuesto que de la parasitemia, pero el tiempo que vos te tomes, la cantidad de campo que mires en el frote, ¿sí? Pero ahora sí, ahí a veces es complicado. Pero a veces la única herramienta que tenés es el frotis. A veces lo único que tenés es el frotis, ¿sí? Bueno, el laboratorio de la veces anemia regenerativa o no regenerativa, leucocitosis o leucopenia, moderada severa trombocitopenia, elevación de tiempo de coagulación, autoaglutinación, presencia de ferocitos, ¿sí? Y esquistocitos en el frotis, que te están indicando que hay una anemia hemolítica inmunomediana, ¿sí? Y bueno, y en los cuadros complicados, coagulación intramuscular diseminada, ¿verdad? ¿Sí? Porque genera un síndrome de hiperviscosidad sanguínea, entonces te genera esos síntomas nerviosos, disnea, problemas de insuficiencia respiratoria, de insuficiencia renal, ¿sí? Y bueno, siempre hay que buscar la presencia de coinfecciones. Ese paciente que dice, Andrés, como hace, no sé, en 2017 será una perrita que pasó por todos lados, tenía ataxia, signo neurológico, después quedó ciega y la vio un traumatólogo y le hicieron radiografía de columna y no sé cuántas cosas y él le insistía, che, para mí tiene un neuropatógeno, para mí tiene un neuropatógeno. Y por casualidad, el otro tenía que viajar y me pide que le cuide la paciente, que estaba bastante complicada. Le digo, bueno, che, voy a hacer un prótesis, la tengo acá, en vez de estar pegando tanto, voy a insistir que tiene un neuropatógeno, le voy a hacer un prótesis. Y le hice un frote y la perra tenía erliquia y hepatosoma. Y ya estaba en una fase complicada de erliquia, una fase crónica de erliquia. No tuvo buen final en ese caso, pero bueno, él insistía que tenía un hemopatógeno, tenía dos en realidad. Entonces siempre hay que considerar la coinfección. ¿Sí? Hay un biólogo cordobés, se llama Ricardo Maggi, vive en Estados Unidos y se dedica a hacer PCR de hemopatógenos. Y él siempre dice que la coinfección suele ser la regla y no la excepción. ¿Sí? Entonces por eso usted está tratando no sé, una erliquia y no responde, piensen siempre en la coinfección. ¿Sí? Comparten el vector, así que puede haber erliquia hepatosoma, puede haber erliquia hepatosoma, ¿sí? Anaplasma. Entonces siempre piensen que tengan en cuenta en la coinfección. Bueno, piroplasma pequeño. Este es un caso de Gabriel. No lo confirmamos, pero teníamos esta sospecha, ¿sí? Este es un perrito con su pitbull, María, él me manda la foto de este caso en el frotis. Se ve realmente chiquita, el frotis que yo vi con el doctor Eira se veía así, es un poquito más anular que a veces mucho más chica y se puede confundir hasta con una gota de agua, entonces es complicado. Este caso le habían colocado una dosis de Gilocal la noche antes que la había hecho una muestra y mandamos a hacer PCR, pero Froti era el día antes, lo habían hecho y le hicieron Gilocal. El PCR, la conclusión es que el PCR dio negativo, pero puede ser porque ya
Así que bueno, nos quedó la duda, pero más adelante para que tengan una idea de que fue una sospecha de Babesia gibsoni. Babesia gibsoni, en la provincia de Salta, en Macoraira, en el 2018, el primer hallazgo de Babesia gibsoni sensutricto, en Argentina. Infección aguda, incluye fiebre, anemia hemolítica, trombocitopenia, esplenomegalia y en algunos casos la muerte. Las infecciones crónicas son a menudo asintomáticas. Es mucho más patógena que Babesia leprae, ¿sí? Transmitida por Haemaphysalis mongicorni, Haemaphysalis limpinosa y Lepiscéfalo sanguíneo. En ciertas regiones transmisión horizontal por la mezcla de sangre capilar, los juegos de pelea, ¿sí? Entonces, para tenerlo en cuenta. ¿Qué particularidad tiene? No responde a la misma terapia que responde Babesia bohei, ¿sí? Bueno, ahora voy a hablarles un poquito de patazón, pasando ya a lo que es patógenos de glóbulos blancos, ¿sí? De leucocitos. Bueno, el neutrófilo de patazón es un parásito de glóbulo blanco, se puede ver en monocitos o en neutrófilos. Tiene esa estructura que parece una cápsula de tic-tac o un arroz, ¿sí? Es el más fácil de ver, ¿sí? El más lindo. Con ese hay que empezar. Con este se empieza a practicar, ¿sí? Miden aproximadamente unas 10 micras, 10 por 5 más o menos, ¿sí? Tiene una cápsula, son blanquecinos y según la tinción se puede ver el material en el interior, el ADN, ¿sí? Esto seguramente sea un Magrumba Giemsa o un metanol Giemsa. Con la T15 se ve bien negativo la tinción, se ve un tic-tac blanco en el interior del leucocito. Pueden estar libres también y también en diagnóstico se puede ver esta estructura libre, es diagnóstico del patazón, ¿sí? La monta de neutrófilo, 11 por 4 micras, se debe sistematizar, contar 100 campos por 1000 aumentos, según la doctora Eira de 2007, o Tranto de 2011, un italiano que se dedica se dedica también mucho a lo que es patógenos vectoriales, o contar 500 leucocitos, según la doctora Prestor, ¿sí? Para determinar la parasitemia, relativa y absoluta, porque el patazón puede que sea un hallazgo de laboratorio que se informe el patazón en un paciente que fue quirúrgico, o que sea el perrito de Gabriel que le duele los músculos, que tiene atalsia, ¿sí? A veces encontrar una monte de patazón, un perro que fue a un prequirúrgico, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la sintomatología está muy ligada a la parasitemia. Cuanto más alta la parasitemia, más sintomatología vamos a tener. Bueno, el microhematocito nos sirve y responde un poco a lo que me preguntaba. Por ahí en el frotis no lo encontrás de todas las estructuras, todas las sintomatologías clínicas y no lo encuentro. Entonces le digo que hagamos un extendido de capa flojística. ¿En qué puedo decir? Yo lo puedo hacer del tubo de sangre conecta o lo puedo hacer de la gota de sangre del pabellón auricular, ¿sí? ¿En qué puedo decir? Que yo hago un microhematocrito como haría un microhematocrito normal. Y después lo que hago, nosotros sabemos que en el microhematocrito tenemos la fracción de glóbulos rojos, la fracción de glóbulos blancos y plaquetas y el plasma. Yo ahí tengo todos los leucocitos concentrados. ¿Qué es lo que hago? Con un corta uña para perros o con una tijera, lo quiebro aquí, ¿sí? Doy unos golpecitos sobre el vidrio, hago que caiga todo el material de la capa flojística. Y después hago un extendido como si estuviese haciendo un frotis común y silvestre, ¿sí? Entonces ahí lo que estoy haciendo es concentrar los glóbulos blancos y buscar los patógenos de leucocitos, ¿sí? A mí lo que no me gusta del extendido de capa flojística es que ahí sí está todo un masacote de células. Ves más leucocitos, pero no pretendan ver los eritrocitos con su estructura, porque ahí está. A veces caen pedacitos de vidrio también, entonces es más complicado de entenderlo, pero bueno, aumenta mucho la sensibilidad de la técnica para buscar patógenos de leucocitos, ¿sí? Y otra cosa que pueden hacer, que no dice acá, pero está bueno, antes de
cortar ese vidrio de acá, yo tomo un portaobjeto, lo pego en el portaobjeto del microhematocrito y busco acá en la interfase, en aumento de 10 por, de 40 por, puedo buscar filarias que se están moviendo ahí, o puedo buscar tripanosomas también, ¿sí? No tenemos todavía en Córdoba, no están muy descritas, pero en algún momento capaz que las incluimos ya en la clase, ¿sí? Entonces, esta es otra forma de aumentar la sensibilidad para buscar hepatosón y buscar el níquel también, que son los patógenos de leucocitos, ¿sí? Extendido de la capa flogística del microhematocrito, ¿sí? Si ustedes miran de cerca, a veces cuando tenés leucocitosis está muy exagerada esta capa, ¿sí? Entonces yo lo que haría es, lo quiebro acá, lo corto con un corta uña, con una tijera, doy unos golpecitos que caiga y luego lo extiendo, ¿sí? En este segmento se concentran las células parasitadas, las microfilarias y los tripanosomas, ¿sí? Bueno, diagnóstico. Frotis sanguíneo de sangre capilar, técnicas de frotis o del barricódato del microhematocrito con el tendido de capa flogística y las técnicas serológicas. Este es un trabajo que compara la sensibilidad de la técnica. O sea, ¿cuánto le aumentamos la sensibilidad al frotis al hacer el concentrado de los glóbulos blancos? ¿Sí? Sirve mucho y lo podés hacer. Si tenés una microcentrífuga en el consultorio, lo haces. Y si no, si ustedes están seguros de que tienen un hemopatógeno con todos los datos y le piden al laboratorio que hagan el hepatofagito, ¿no? Microhematocrito lo pueden hacer. ¿Sí? Bueno, frotis del microhematocrito, alta sensibilidad para hepatosón cáncer, ¿sí? Fíjense acá las distintas morfologías que puede tener el amor de hepatosón. Lo más común es verlo así, ¿sí? Bien tic-tac, bien acá. Seguro que acá hemos concentrado los leucocitos, por eso están tan amontonados. Miren acá está también difícil de verlo, ¿no? Pero se distingue, está deformado, y acá también. No sabemos bien, siempre discutimos por qué está deformado. Por ahí el doctor Eira dice que puede ser por la temperatura o por el ETA, pero a veces hace el extendido de pabellón auricular y no tiene ETA y lo mismo están deformados, ¿sí? Y nos ha pasado que están así, cuando son gordos, ¿sí? Y empezar a dudar así, y en algún momento ya vemos una estructura más convencional y decimos que son hepatosomas, no saben por qué, pero están. Bueno, pero si es una foto. ¿Cómo? Es una foto, es como te enganchan. Sí. Es como. Está claro. Claro, así. Exactamente. Y por ahí me han llegado fotos de colegas que ven y me preguntan, che, ¿podrá ser un hepatosoma? Sí, no es hepatosoma. No me pregunten por qué está así. No se había preparado para la foto. Claro. Bueno, sí, lo clínico le ponemos un poquito de hepatosoma, sí. Bueno, según la parasitemia, la parasitemia puede ser baja, menor a 100 leucocitos parasitados, mediana de 100 a 800 leucocitos parasitados por litro, o alta, mayor a 800 leucocitos parasitados. Y eso es lo que te va a hacer variar la sintomatología, ¿sí? A este perro seguramente tiene blefaritis, edema de córnea, tiene rinorrea, quizás tiene una falla renal y le duele el músculo, le duele la palpación, tiene ataxia, tiene necrosado el periósteo. Y le encontramos hepatosón porque le hicimos un prequiro, ¿no? Esa variación tiene. Es bastante común por ahí, no sé si hacen citología, yo también hago citología, ver la muerte de hepatosón en la citología del TBT. Sí. Como el TBT está inflamado, no sé, aparte de ver la célula redonda, el TBT ve muchos neutrófilos, monocitos que acuden a la inflamación. Bueno, y el TBT está haciendo algo parecido a lo que el concentrado de capa flogística, que está concentrando los glóbulos blancos, que está haciendo, y a veces los vemos ahí también. ¿Sí? Bueno, signos clínicos, desde subclínicas a graves, depresión, anorexia, pérdida de peso, fiebre, palidez de la mucosa, sería lo más común, y linfoadenopatía, epífora, diarreas, dolor a la palpación de los músculos de los miembros, del tronco, a veces les duele mucho la zona lumbar también, ¿sí?
duele mucho la zona lumbar, hipotrofia muscular, y en las radiografías, como les mostró Gabriel, las lesiones periósticas y osteolíticas, ¿sí? Signos neurológicos, ataxias, convulsiones, le dicen que genera tanta miositis, que la miositis tracciona el sitio de inserción del músculo y genera esa periostitis. Hallazgo de laboratorio, casi similar, mismo que los anteriores: anemia, no nocítica no neumónica, no regenerativa, leucocitosis con neutrofilia con desviado izquierda, monocitosis, es bastante común, trombocitopenia, hipoalbuminemia, hiperglobulinemia porque invierte las fracciones, y aumento de las fosfatas alcalinas y las CPK, por la miositis y por la periostitis. Eosinofilia o eosinopenia no lo veo, pero sinceramente no lo he visto. No es algo que me llame la atención, sí el monocito, en todas el monocito es muy llamativo. Bueno, básicamente eso era sobre patozón, y ahora voy a hablar de las morras compatibles con Ehrlichia, ¿sí? Vieron que la enfermedad se llama Ehrlichiosis monocítica canina. Entonces, principalmente, ¿dónde vamos a ver las módulas? En los monocitos, esos monocitos activados. Hay algunos reportes y los hemos visto en neutrófilos, a veces en linfocitos también, y hablando con el doctor Egas, ellos también han visto en neutrófilos, y con PCR han diagnosticado Ehrlichia canis. ¿Por qué la importancia? Porque hay otros patógenos que pueden estar en los neutrófilos, otros patógenos que no han diagnosticado acá en la Argentina, como Anaplasma phagocytosis, Ehrlichia rewii, Lichafensis, ¿sí? Entonces, por ahí la importancia de la PCR, porque algunas de esas otras Ehrlichia pueden ser zoonóticas también, ¿sí? Pero en los casos que han habido en neutrófilos, siempre se ha tratado de Ehrlichia canis. Y bueno, miren estos dos frotis, yo me atrevo a decir que esta es una T15. Miren la cantidad de monocitos que hay acá, ¿no? 1, 2, 3, acá, no se ve. Y tenemos estas estructuras en el citoplasma, ¿sí? Tenemos monocito, citoplasma, núcleo, módula, ¿sí? Monocito, citoplasma, núcleo, monocito, acá están un poquito aglomerados. Tenemos monocito, núcleo, citoplasma y módula, ¿sí? Varían a veces el aspecto de la módula por el tipo de extinción, cuánto lo dejaste, a veces en la T15 se tiene un poco más oscuro, más clara, pero siempre tienen ese aspecto granular o nodular, ¿sí? Siempre lo van a diferenciar, porque a veces pueden haber plaquetas fagocitadas también, ¿sí? Módula compatible con Ehrlichia canis, monocitos con módula compatible con Ehrlichia canis. Miren acá de pequeñita que es, ¿sí? Acá recién debe estar empezando a replicarse, ¿sí? La módula no es una sola bacteria, sino que son un montón de bacterias, ¿sí? Ingresa primero como corpúsculo elemental, así se llama, y después se replican un poquito y hacen los corpúsculos iniciales, y después empiezan a replicarse más y genera lo que es la módula esa grande, que son muchas bacterias, ¿sí? Entonces, tengo una más pequeña, una plaqueta, y miren esta foto está muy linda, está un poquito oscura, pero ven que se ve esa estructura modular, ¿sí? Y a veces se ve un poquito más, quizá más grisáceo, más azulado que el núcleo, ¿sí? Bueno, módulas compatibles con Ehrlichia canis. Acá tenemos, por ejemplo, esta está bien modulada, esta está un poco más lisa, ¿sí? Miren, monocito, y ¿ven algún otro patógeno acá en este patógeno? ¿Alguien ve algo más? Babesia. Esto es una coinfección, acá hay una babesia. Está con una forma anular, seguramente se está dividiendo, ¿sí? Pero es una coinfección. Parece que se está quedando sin vida. Acá tenemos otra estructura bien modular, y acá, miren, acá tenemos
tenemos 1, 2, 3, 4 módulas, el núcleo y el citoplasma. ¿Sí? Creo que se está quedando sin pilas el puntero. Sí. Sí. Ahí está. Bueno, otra estructura que pueden ver en los frotis, cuando vienen principalmente en líquidas, que son los linfocitos granulares, ¿sí? Que los nombra siempre el doctor Couto cuando habla de liquiosis, de patógenos vectoriales, nombra los linfocitos granulares que nosotros lo hemos visto en ocasiones junto a los monocitos. Bueno, coinfección morlas en mononucleares compatibles con Ehrlichia canis y morlas en plaquetas compatibles con Anaplasma plati. ¿Sí? No está en el cuadro, no lo incluimos. Anaplasma plati es la prima hermana de Ehrlichia. Antes se llamaba Ehrlichia plati, creo que en algunos libros figura así. Pero bueno, por biología molecular han visto que es más parecido en Anaplasma que en Ehrlichia, pero porque son de la misma familia. Acá tenemos el monocito, su citoplasma, el núcleo, la morla de Ehrlichia. Acá tenemos una plaqueta con una gran inclusión, bien basófila, compatible con Anaplasma plati. A veces se puede confundir con gránulos de las plaquetas, ¿sí? Acá tenemos otra morla que tiene, otra plaqueta que tiene 3 morlas y la que más me gusta a mí es esta, ¿sí? Esta plaqueta. La plaqueta bastante grande comparada con el eritrocito y la inclusión. ¿Sí? Suele dar cuadros menos severos que Anaplasma plati, que da la trombocitopenia cíclica, que se esconde en la médula, sale a circulación, te da una trombocitopenia, se esconde en la médula, los valores se normalizan, por eso es cíclica. ¿Sí? Quizás sola no puede generar problemas, pero en una coinfección con Ehrlichia o con hepatosoma, sí, sí. Bueno, comparten la familia Anaplasmataceae, son bacterias